Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida al profesor José María Barrio Maestre de España, Madrid. También le damos la bienvenida a todos los presentes. Nos hemos conectado virtualmente en esta oportunidad para disfrutar de esta conferencia magistral denominada El aporte de la educación a la sociedad. El auténtico aporte de la educación a la sociedad. Para comenzar vamos a presentar a José María Barrio Maestre. Acá tengo su currículum, lo voy a leer a continuación. José María Barrio Maestre es doctor en filosofía, con premio extraordinario y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Amplió estudios en la Universidad de Münster, Alemania y Viena. Tiene reconocidos favorablemente 4 sexenios de investigación y 6 quinquenios docentes. Pertenece también al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato. Ha publicado 42 libros, más de 80 colaboraciones en obras colectivas y más de un centenar de artículos en revistas especializadas en temas filosóficos y educativos. Entre sus libros destacan El balcón de Sócrates, Elementos de antropología pedagógica, La gran dictadura, anatomía del relativismo, El dios de los filósofos, La innovación educativa pendiente, formar personas, Homo adulens, elementos para una teoría antropológica de la educación, Metafísica para gente corriente, Cristianismo, Europa y libertad, El papel de la verdad en la política, ¿Para qué la escuela?, Europa en reinicio, Epistemología para maestros de reciente publicación. Ha traducido trabajos de varios profesores alemanes, en especial 3 libros de Robert Spemann, Ética, Política y Cristianismo, El rumor inmortal y Sobre Dios y el mundo. Sus investigaciones y publicaciones se centran principalmente en los ámbitos de la filosofía, la ética, la antropología y la teoría de la educación. Durante 8 años ha sido profesor de Ética del Servicio Público en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Es profesor visitante en las universidades de Piura, Perú, La Sabana, Colombia, Los Andes, Chile, Austral, Argentina, y guest professor en la de una universidad de Alemania. También también ha sido profesor invitado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Le agradecemos enormemente a José María por brindarnos este espacio y le damos la palabra. La idea, la dinámica de la conferencia es que sean 40 minutos de exposición y después abrimos el micrófono para preguntas o a aquellas personas que las quieran ir dejando durante la conferencia en el chat, las dejan ahí y yo las leo al final para que José María pueda dialogar con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo, José María, y a todos ustedes por participar de esta actividad del nivel superior del Instituto San Antonio. Muy bien, pues muchas gracias a usted, Pablo, y al Instituto San Luis por la amable invitación, ¿no? Bueno, a conversar con ustedes sobre cosas que la verdad es que tengo en la cabeza y que me preocupan ya desde hace años y que más o menos son las que nutren el argumento de las últimas cosas que he escrito, ¿no? Obviamente en un espacio así de tan corto, pues no podemos entrar en grandes dibujos del asunto. Voy a hacer una cosa panorámica y luego a lo mejor bueno, pues da pie el diálogo para que podamos apuntar a alguna cosa un poquito más incisiva, ¿no? Vamos a ver, yo pensando un poco en este título, o sea, ¿qué aporta la educación? Yo diría, bueno, la educación escolar, que yo creo que es un poco lo que más nos atañe o más directamente nos atañe a los que estamos acá, según me dijo Pablo, casi todos, o a lo mejor todos somos docentes, ¿no?
¿Qué es lo que aporta la escuela a la sociedad? Pues habría que decir muchísimas cosas, esto es obvio, pero yo pensando en esta pregunta, lo primero que me venía a la cabeza es que es una idea que yo le escuché una vez a un filósofo francés, que la verdad es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero no es mía, pero me gustó mucho. En pocos años, las personas que pasan por la escuela o por las instituciones educativas se hacen tan viejas como toda la humanidad. Creo que esto es un saldo primario y desde luego fundamental que tiene la enseñanza escolar, ¿no? O sea, la transmisión de cultura, es decir, todo ese conjunto de modos de pensar y de modos de vivir que a través de las generaciones, digamos, se ha ido acuñando como en principio los más humanos, los modos más humanos, o los que el tiempo, por decirlo así, ha cribado, ¿no? Ha filtrado, ¿verdad? Pues y en general es lo que entendemos como tradición, ¿no? La transmisión de una generación a otra, concretamente de la penúltima, digamos, a la recién llegada, pues de todo ese bagaje de humanidad vivida por todos los que nos han precedido en ella, en la humanidad, ¿no? Y todo lo que se ha ido, pues, filtrando, ya digo, pues a través del tiempo, como, bueno, pues lo más razonable en cuanto a los modos de ejercer como ser humano, ¿no? En el fondo esto es lo que implica, por lo menos uno de los sentidos más obvios de la palabra cultura, ¿no? El cultivo, el aliento, el desarrollo de lo más humano del ser humano. Bueno, pues esto que la humanidad, ¿verdad? Pues ha necesitado siglos, milenios incluso, ¿verdad? Pues para ir decantando en muy poco tiempo, pocos años. A los muchachos, ¿verdad? Pues les parece que son muchísimos los años que pasan en la escuela, pero objetivamente son unos cuantos. Bueno, quizás son muchos, pero no tantos, ¿no? Por lo menos vistos desde nuestra perspectiva, ¿no? Pues en pocos años realmente una persona puede hacerse tan vieja como la humanidad entera. Creo que es una idea interesante y desde luego creo que es verdad, ¿no? A mí me parece que ya ha pasado el tiempo, por lo menos el punto álgido de una crítica, una famosa crítica que hacía el marxismo hace ya décadas a la escuela y que en muchos ámbitos, bueno, pues bibliográficos, académicos, se designa con el nombre desescolarización. O sea, toda una corriente que lo que trataba era desmontar justamente la institución escolar, dado que ella es, digamos, la principal garante justamente de lo que el marxismo pretendía abolir, ¿no? Por lo menos una de las cosas, una de las tantas cosas que el marxismo pretende abolir, ¿no? Que es justamente la tradición. O sea, al transmitir la cultura, en el fondo lo que estamos transmitiendo pues es mecanismos de reproducción, incluso de consolidación de las viejas estructuras de desigualdad social o socioeconómica y en el fondo reforzando las relaciones de poder en cuanto a las fuerzas, digamos, en presencia, ¿no? Bueno, y claro, pues, por ejemplo, Bourdieu es un sociólogo francés que ha hablado mucho
en esta clave, ¿no? O Makarenko, ¿no? Pues el ruso Makarenko, o Iván Illich, o bueno, seguramente habrán oído hablar de estas gentes. A mí me parece que ese planteamiento ya no es que haya periclitado del todo, pero me parece que está muy atenuado hoy en día por otro tipo de planteamientos que a mí me parece que sí que están ahora mismo colonizando el espacio escolar. Y bueno, habría que ver si para bien o para mal. Pero planteamientos que tienen mucho que ver con la idea de justificar, en este caso sí, justificar la escuela, pero no en absoluto como un espacio habilitado justamente para el desarrollo intelectual y para la actividad, digamos, de la enseñanza y el aprendizaje. Me parece que ya lleva bastante tiempo, yo diría que décadas, penetrando con mucha fuerza y creo que cada vez con más fuerza algunas ideas que sobre todo atenúan la importancia del aprendizaje intelectual. Bueno, más bien a favor pues, de otras cosas que pueden ser muy interesantes, como cosas útiles, ¿verdad? Pues destrezas de tipo tecnológico, especialmente informático, o sea, que la gente se familiarice con los chismes digitales, por supuesto que haga cosas útiles, o sea, que aprendan a cepillarse los dientes con eficacia, ¿verdad? Pues, o sea, de abajo arriba y no así, que es un poco inútil. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues que, bueno, que habitualmente la gente pues aprendía en su casa, de sus papás, ¿no? Pues parece que en la escuela a lo mejor tiene su sentido esto. Es verdad que la escuela cada vez más tiene que salir al paso de, digamos, de carencias sociales y sociofamiliares, pues que a lo mejor hace décadas no se daban tanto, ¿no? Y a lo mejor pues hay gente que no tiene papás o que no sabe quiénes son o que sus papás pues no les cuidan. Bien, es verdad que los maestros en el fondo siempre han tenido que hacer de todo, ¿no? Pero el problema que yo veo es que entre las cosas que tienen que hacer los maestros, esto de enseñar lo que saben, parece que cierta mentalidad, que ya digo, va colonizando cada vez más los espacios escolares, al menos en el marco que yo puedo abarcar, pues propone que para un profesor de matemáticas, pues lo último es enseñar matemáticas. O sea, tiene que hacer de padre, de madre, de abuelo, de abuela, o de policía, o de bombero, o de sargento, o de cualquier otra cosa. Bueno, y luego ya, si le queda tiempo, pues enseñar a matemáticas. Estoy exagerando un poco, pero no demasiado. Bueno, que la gente aprenda cosas útiles, sobre todo esto, el manejo de chismes digitales, por supuesto, interactuar, aprender destrezas sociales. Desde hace menos tiempo, pero con mucha fuerza, al menos en España, y creo que también en América, desde luego, pues está, digamos, ganando cada vez más atención y más peso, pues todo el aspecto de la educación afectivo-sexual. Bien, en general todo lo que suponga aprendizajes útiles para la vida. Bien. Y para la vida también de relación. No digo yo que la escuela no tenga nada que ver con eso, pero me parece que es bastante secundario. O sea, creo que todas esas cuestiones de ordinario, si es posible, las tienen que afrontar sobre todo y en primer lugar las familias, ¿no? Y luego por los maestros, los docentes en las escuelas, pues yo creo que sí, que pueden hacer algo, pero sobre todo, en especial en relación a todo esto de la interacción social o del elemento afectivo, tal, pues que ya digo que
por lo menos en España, últimamente está colonizando la discusión sobre la escuela, pues me parece que lo que puede hacer la escuela en esos aspectos, sobre todo tiene que ser en coordinación con lo que hagan y quieran hacer los papás, ¿no? Pero esto es una opinión muy discutida y francamente controvertida, al menos en mi país, ¿no? En fin, tampoco me quiero meter en ese jardín complejo, a no ser que quieran ustedes. Pero sobre todo lo que quiero es señalar que la dimensión intelectual del desarrollo humano, y especialmente todo lo relativo al estudio, creo que en los espacios escolares no es lo último, o no es lo que en último término nos tiene que ocupar y preocupar. Creo que es muy importante. Esto que acabo de decir puede parecer bastante obvio, pero les aseguro a ustedes que en mi país el sistema escolar se está convirtiendo en el principal enemigo del conocimiento y del estudio. Esto que acabo de decir igualmente puede parecer un poco exagerado y a lo mejor lo es, pero no demasiado, no demasiado. Las instituciones académicas, incluida la universidad, ya no son para mucha gente que habla sobre temas educativos y que toma decisiones sobre el sistema educativo en mi país, las instituciones académicas, incluida la universidad, repito, ya no son casas de estudio, sino fundamentalmente parqueaderos de niños y jóvenes que hay que tener entretenidos para que no se droguen o para que no hagan el bárbaro por la calle, y tenerles entretenidos haciendo muchas cositas, pero no estudiar ni leer libros. En fin, repito que esto probablemente es un poco exagerado, pero no mucho. Bueno, yo quisiera plantear, vamos a ver, una reflexión sobre la importancia que tiene la dimensión intelectual del desarrollo humano, en general en la educación de una persona, y muy en particular digamos, en la vida y en la actividad escolar, ¿no? Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Pues saben ustedes que es el patrón de los estudiantes. Y fue un monje de la orden de predicadores que poco tiempo antes que él había fundado Santo Domingo de Guzmán. Y este señor, Santo Domingo, pues tenía un lema que, digamos, que proponía, ¿verdad?, pues a los monjes de su orden, que en latín se formula con esta frase: contemplare et contemplata alis tradere, que significa contemplar y comunicar a otros, trasladar a otros lo que uno ha contemplado. O sea, mirar con detalle, con atención, con esmero y dar, digamos, o sea, contar a otros lo que uno ha visto, ¿no? Esto, bueno, está mal traducido, pero en latín, desde luego, es fantástica la expresión. Creo que se entiende muy bien. Contemplare et contemplata alis tradere. Trasladar a otros lo que uno ha visto, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que es un resumen extraordinario de lo que significa la tarea del maestro, de los enseñantes, ¿no? Y yo creo que es un poco el ejemplo que tenemos en Occidente y que nos legó Sócrates, a quien todavía consideramos el primer maestro de Occidente. Sócrates reúne la doble condición, digamos, de ser el fundador del gremio filosófico, digámoslo así. Hombre, hay algunos aperitivos presocráticos de todo el mundo que sea
a la figura de Sócrates sabe que la filosofía en serio empieza con él. Y también se le considera el primer pedagogo, el primer maestro, incluso todavía consideramos que es el principal maestro de Occidente. Yo en el último trabajo que he publicado, que se llama Epistemología para Maestros, intento explicar un poco qué es lo que, por lo menos, qué es lo que yo veo detrás de la figura de Sócrates como primer maestro de Occidente. Es un asunto que me interesa mucho. Pero, desde luego, lo que está claro es que esa doble dimensión que aparece en el lema de los dominicos, pues en el fondo es el interés que tiene el filósofo, que es un interés cognoscitivo, contemplar, conocer, y el maestro, que es un interés comunicativo, digámoslo así, ¿no? O sea, dar a conocer lo que uno ha conocido, ¿no? Pues verdaderamente esto, no sé, es como lo más noble, lo más ambicioso. Creo que eso es un servicio a la sociedad, por supuesto, en primer lugar a las personas, ¿verdad?, a las que tratamos de ayudar en su crecimiento, que es decisivo, ¿no? Enseñar la realidad, o sea, enseñar. Nosotros somos enseñantes y enseñar significa mostrar, indicar, o sea, pedirle a la gente que mire aquello a lo que nosotros también hemos mirado o estamos mirando. No es pedirles que nos miren a nosotros o que nos escuchen a nosotros, sino que miren a la realidad y que pongan, como decía Heráclito, el oído atento al ser de las cosas. Si atendemos a las cosas, si prestamos atención, si concentramos la atención, y este es el trabajo escolar por antonomasia, eso es lo que llamamos estudio. Es lo que significa la palabra studium en latín. Es esmero, cuidado, atención. Mirar, digamos, despaciosamente las cosas, no a toda prisa, no con la urgencia, digamos, de despacharlas cuanto antes, ¿no?, sino de retenerles una atención respetuosa. Esto es un invento griego que se llama teoría. Esa es una palabra griega que es la sustantivación de un verbo, theorein, que significa exactamente eso, mirar despacio, mirar con atención. La versión latina de esa palabra es contemplare. Y bueno, o el sustantivo contemplatio, que es esto, mirar despacio, o sea, mirar, pero reteniendo la mirada, no mirar a 100 por hora o mirar 8 cosas a la vez, ¿no?, sino centrar la atención en una, mirarla despacio. Bueno, la institución escolar, las instituciones académicas, en el rastro, digamos, en la senda de la academia que fundó Platón en Atenas, y luego, en cierto modo, ese testigo también intentaron recogerlo siglos después las universidades de otra manera, ¿no? Pero en el fondo todas las instituciones académicas, digamos, tanto, yo diría, medias, primaria, en primaria eso ya se puede empezar a hacer. Y creo que es importante empezar a hacerlo antes de lo que generalmente se empieza a hacer, ¿no? Pero pues en las instituciones de enseñanza primaria, sobre todo secundaria y sobre todo superior, pues me parece que esto es lo esencial. Que la gente, con una disciplina que tiene que ir aprendiendo poco a poco, con un hábito de estudio, pues efectivamente se acostumbre a centrar la atención, a estudiar.
Y que haya mucha gente que sepa hacer esto, eso es un servicio a la sociedad extraordinario, extraordinario. La institución universitaria, como todos ustedes saben, pues es de la alta Edad Media europea. Y es un invento cristiano, es un invento de gente que fundamentalmente lo que quería era entender lo que profesaba en el credo y lo que leía en la Biblia. Ese fue el origen de la universidad, las llamadas escuelas catedralicias. Bueno, es evidente que ha llovido mucho desde entonces y la universidad pues, se ha abierto, digamos, pues, a otros argumentos, a otros temas, a otros discursos y está muy bien. Pero a mí me parece que esa apertura de horizontes que las instituciones académicas superiores de la universidad, pues hoy en día muestra, en el fondo es una consecuencia del potentísimo, digamos, del potencial autocrítico que tiene la teología cristiana. O sea, de la necesidad que tiene el cristianismo de reflexionar sobre sus propias bases a fondo y entender lo que uno cree y entender lo que uno lee en la Biblia. Eso fue el principal catalizador de que la universidad después se abriera a tantos otros horizontes, digamos, a tantos otros saberes, incluso ya muy recientemente pues a saberes también de tipo técnico, ¿no? Pero creo que esto es importante. Es importante porque en el fondo la palabra contemplación en latín, como todos ustedes pueden ver claramente, tiene una gran familiaridad semántica con la palabra templum. O sea, cuando uno le retiene la atención a las cosas, es posible que uno acabe descubriendo en ellas, en su latido más íntimo, como dice Tomás de Aquino, la huella del dedo creador de Dios. Y muchos de los que han impulsado, digamos, las instituciones académicas en el ámbito occidental, lo han hecho fundamentalmente también porque entendían que en esa profundización, en ese, digamos, en esa contemplación detenida, profunda, que intenta, digamos, trascender las apariencias de las cosas y llegar a lo que son, eso es lo que significa entenderlas, pues en el fondo también veían en eso también un homenaje a Dios creador, ¿no? Pues, una forma, digamos, de rendir honor, ¿verdad? Pues a quien ha dado el ser a todas las cosas. A mí me parece que esta doble fuente, por un lado, este invento griego de la teoría, el invento concretamente es de Aristóteles, y se podría formular así. O sea, creo que esto es una idea genial que tuvo Aristóteles, aunque probablemente la aprendió de Platón y de Sócrates, pero Aristóteles la formuló de una manera genial. La teoría es una praxis teleia, dice en griego. Es una acción que es valiosa por sí misma. Literalmente lo que significa esa expresión en griego es que es una acción que en sí misma es un fin. O sea, que tiene su telos, su fin, en hacerla. Es algo que hacemos, digamos, por mor de sí mismo. Eso es la teoría. O sea, evidentemente hay teorías, y quizá la mayor parte de las teorías que se desarrollan o que se, bueno, pues que se enseñan, ¿verdad? Pues en las instituciones académicas, también en la universidad, pues muchas de ellas son disciplinas a lo mejor técnicas o disciplinas de tipo práctico que tienen una base teórica. Es verdad que la teoría también puede tener un rendimiento metateórico, o sea, más allá de ella.
puede servir pues, para iluminar, para hacer más inteligente una praxis o una técnica, ¿no? Pero el gran invento de Aristóteles, que a mí me parece que es digamos, el que ha dado lugar a los mejores rendimientos que ha tenido la cultura occidental, es que ningún rendimiento, digamos, ninguna eficacia metateórica que pueda tener una teoría que está bien hecha, la hace más valiosa como teoría. Porque si está bien hecha como teoría, o sea, si es una mirada que realmente nos da a conocer dentro de las limitaciones humanas, evidentemente nunca lo conocemos todo, ni conocemos del todo lo que conocemos, pero dentro de esas limitaciones, una mirada que nos da a conocer aquello que estamos mirando, eso vale por sí mismo. Eso es un enriquecimiento humano de primer orden. O sea, la realidad es muy elocuente, tiene mucho que decirnos y nos dice mucho. Su riqueza, digamos, se desborda, enriqueciendo también a quien es capaz de retenerle una mirada atenta y respetuosa, no arrogante. Fíjense ustedes que en la palabra, por lo menos en España, supongo yo que también allá en América, ¿no? Pero la palabra contemplación también tiene mucho que ver con esto del respeto. O sea, hay una expresión, no sé si allá la usarán, pero en España, aunque está un poco ya en desuso, pero aún se oye, ¿no? Andarse con contemplaciones con alguien es sinónimo de tratarle con respeto, ¿no? Incluso la palabra reconocimiento, o sea, un conocimiento un poco más intenso, más profundo de las cosas, también la palabra reconocimiento tiene un poco ese doble sentido en castellano. Se refiere al conocer, pero también al respetar. A mí me parece que un saldo fundamental que tiene la enseñanza escolar es que supone una disciplina intelectual que ayuda a la gente a ser respetuosa, a ser menos arrogante, a adelantar el oído a la lengua, o sea, a escuchar antes que hablar, a retener a veces una verborrea, digamos, precipitada y prematura a veces, ¿no? Y estas son actitudes intelectuales y morales fundamentales, no solamente para el desarrollo humano de cada persona, sino también para la vida social. Por ejemplo, claro, el valor fundamental de referencia de la teoría es la verdad, claro. O sea, una teoría realmente está bien hecha cuando nos da a conocer lo que verdaderamente son las cosas. Repito, dentro de los límites humanos, que nunca podemos conocerlo todo, ni del todo lo que conocemos, ¿no? Pero dentro de esos límites, algo sí que podemos conocer de las cosas, obviamente. Bueno, pues claro, el restablecer también desde el punto de vista social el valor de la verdad, cosa que hoy en día, por lo menos en Europa, es una tarea ingente y difícil, me parece que es, o sea, las instituciones académicas tienen ahí pues un papel, digamos, una competencia especialmente destacada, ¿no? Y creo que eso es muy importante también para que la gente aprenda a dialogar, a discutir con razones. Si la verdad no existe, o caso de que exista, pues es absolutamente infranqueable para la razón humana, como piensa mucha gente, lamentablemente también muchos académicos, pues entonces la discusión no tiene sentido. El diálogo racional se cancela. O sea, dicho de otra manera, o sea, si la discusión no es una búsqueda
una búsqueda cooperativa, una búsqueda mancomunada, ¿no? Pero en el fondo una búsqueda de una verdadera solución al problema que en cada caso se discuta, se plantea en la discusión, pues entonces, ¿qué es la discusión? O sea, si cada uno tiene su verdad, como dicen los relativistas, pues la única lógica que se impone es que cada uno se la lleve puesta a su casa y se acabó la discusión. A mí me parece que es muy importante que las instituciones académicas repongan, digamos, el prestigio que tiene el conocimiento y el prestigio que tiene que tener la verdad. O sea, la verdad es algo muy importante para un ser humano. Si el ser humano es un ser racional y la razón sirve para algo más que para contar votos o para contar dineros o para contar liques, no digo yo que la razón no sirva para esas tres cositas, pero desde luego si la razón solamente sirve para eso, pues a mí me parece que no hay una diferencia muy sustantiva entre ser un animal racional y ser un ornitorrinco o un mono con pantalones. Yo creo que la razón, además de para esas cositas, también sirve para conocer. Pero si conocer no es, repito, reconocer lo que las cosas en verdad son, pues entonces no podemos hablar de conocimiento, sino más bien de desconocimiento, o sea, de ignorancia. Entender algo es captar lo que ese algo es. De lo contrario no es entenderlo, no es... Bueno, pues esto que es completamente elemental, por lo menos en Europa y en el llamado primer mundo, con todas estas cosas que se hablan de que vivimos en una época de la posverdad, ¿no? O sea, que ya la verdad no interesa. O sea, vivimos en un momento en el que se está cumpliendo, y además de una forma paladina, una profecía de Nietzsche. Nietzsche dijo en un momento dado, en un libro que se llama El origen de la tragedia, una frase que más o menos es parecida a esta. Una vez que hayamos matado a Dios, que es uno de sus grandes temas, ¿no? La muerte de Dios, todo el mito este de Zaratustra y tal. Una vez que hayamos dado muerte a Dios, ya no tendrá sentido preguntarse por la verdad. Dice Nietzsche. La única pregunta con sentido es ¿con qué mentiras podemos vivir mejor? Eso es profético. Eso está dicho hace más de 100 años. Pero a día de hoy se está cumpliendo. Y además a la letra. Y el hecho de que los académicos de Oxford, fíjense ustedes, ¿no? la Universidad de Oxford, nada menos, ¿no? Hayan acuñado y hayan, digamos, convalidado en el famoso Oxford Dictionary, o como se diga eso en gringo, que yo no sé gringo, ese infecto palabra que llaman post-truth, posverdad, bueno, me parece que es un síntoma verdaderamente grande de decadencia. Bueno, pero más que lamentarse que esto es completamente estéril, lo que sí vale la pena es tomar conciencia de todo lo que nos queda por hacer si tenemos realmente un empeño educativo y si trabajamos en una institución académica. Pues creo que es muchísimo lo que podemos hacer primero, por recuperar la idea de que la verdad es algo bueno. La verdad no es solamente el pretexto que tienen los violentos para hacer el bárbaro. Ese es el mantra que se repite, por lo menos en los grandes circuitos de la difusión cultural en Europa desde hace ya varias décadas, pero vamos, constantemente, como si fuera un mantra. Pues eso es una solemne estupidez. Aunque lo diga gente que por otros motivos no es estúpida, eso es una estupidez. Porque desde luego, quien ha buscado la verdad en serio son las personas menos arrogantes.
y menos intolerantes y menos violentas. Bueno, restituir la idea de que la verdad es importante. Y, por supuesto, en primer lugar, en una institución académica. Aprender, justamente como consecuencia de esto, ¿no?, de que uno valora la verdad, pues aprender a discutir en serio, o sea, a confrontar opiniones seriamente, pero por supuesto con respeto. En esto también hay mucha confusión, mucha gente que confunde el respeto a la persona con el respeto a la opinión. Hay mucho que se autotitula de tolerante que dice, bueno, pues en el fondo la tolerancia es eso, respetar la opinión de otra persona cuando no la compartes. Pues a mí me parece que eso, aunque lo hayamos oído todos muchas veces, eso es un poco disparatado. Lo que hay que respetar siempre, creo yo, es a la persona y a la libertad que tiene toda persona para formarse su opinión. Pero una cosa es el respeto a la persona y otra cosa es el respeto a la opinión. Usted. Si se confunden esos dos respetos, pues entonces, claro, acaba mucha gente pensando que cualquier forma de discrepar de la opinión de otra persona sería una forma de faltarle al respeto, con lo cual lo mejor es no discrepar, no discutir. O sea, que la única manera de que nos respetemos, nos tratemos bien, es que todos pensemos lo mismo, ¿no? O sea, el famoso pensamiento único. Bueno, pues esto es una cosa que el relativismo está imponiendo, porque el relativismo es muy dictatorial, de una forma completamente descerebrada. Hay que saber discutir, por supuesto con respeto. Es más, esto también es una enseñanza de Aristóteles. Generalmente uno discute con las personas, no solamente a las que respeta, sino a las que aprecia, con sus amigos. La discusión es, dice Aristóteles en la Política, es lo que hacen los amigos y lo que les hace amigos. Compartir el interés por algo y contrastar sus puntos de vista sobre eso que estamos mirando, ¿no? Bueno, pues eso, alguna vez alguna discusión puede acabar a gorrazos, pero desde luego es la excepción que confirma la regla contraria. O sea, lo normal es que uno discuta razonablemente y cordialmente, ¿eh? Y para eso se fundó la universidad. O sea, la universidad se fundó con la pretensión de armar un espacio adecuado a una actividad que los medievales latinos llamaban disputatio, precedida por otra que llaman quaestio, que a su vez estaba precedida por otra que llaman lectio. Esas eran las tres actividades académicas por antonomasia. Lectio, o sea, lectura o lección, un texto oral o escrito, eso es una lección. Y después cuestión, o sea, preguntas socráticas, o sea, preguntas que incidan sobre el texto, pero justamente con la pretensión de provocar una discusión. Y casi toda la literatura académica que se conserva de aquella época sostiene el formato de cuestiones disputatae, o sea, cuestiones discutidas. Esto de discutir, pero claro, esta especie de desprecio por la verdad y por la racionalidad discursiva, pues ha llevado a muchísima gente a pensar que esto de discutir es una cosa muy mala. Discutir es lo mismo que malquistarse con alguien, que enemistarse con alguien. Con lo cual, pro bono pacis, lo mejor es no discutir. Pues esto es terrible, porque la discusión es la fuente principal del progreso cultural de la humanidad. No ha habido ningún progreso que no haya sido resultado de rectificar errores anteriores, que generalmente se ponen de relieve precisamente en una discusión, en un espacio discursivo. Con lo cual, cancelar la racionalidad discursiva es cancelar la razón.
y por supuesto hacer imposible el auténtico progreso. Entre otras cosas porque el auténtico progreso, la auténtica mejora siempre es automejora. Toda mejora, decía mi maestro, es automejora. Y justamente, gracias a la discusión, tú puedes detectar tus propios errores y puedes rectificarlos, si tienes esa actitud de respetar la verdad. Y eso es lo que se aprende en la escuela. Y si no se aprende en la escuela, es muy difícil aprenderlo de otra manera. Hay mucha gente que dice, la calle enseña mucho más que la escuela y que los libros. Bueno, pues hombre, en la calle a lo mejor puedes aprender cosas muy interesantes, a lo mejor otras no tan interesantes, pero desde luego se puede aprender. Ahora, en la escuela, que ciertamente es un microclima que está diseñado precisamente para disciplinar, bueno, amablemente, pero disciplinar a la gente en lo que significa el estudio, la contemplación, la discusión racional. Y todo esto que hemos hablado, que en el fondo es la clave del respeto por la realidad y por las personas, pues eso, mire usted, eso, la escuela es un sitio extraordinariamente competente para eso. En fin, todo esto es infinito, pero creo que ya además me he pasado de la hora que me había señalado Pablo. Perdón. No sé, si quieren podemos aclarar si hay algo que aclarar o discutir o lo que ustedes quieran. Vamos. Bueno, muchísimas gracias, José María. No, No hay problema con el... Ustedes por su paciencia. Nada, está muy bueno. Creo que ha sido muy rico, con muchos temas para conversar. Si hay alguien que quiera levantar la mano, puede habilitar el micrófono y hacer preguntas a José María. Yo ahora ya habilité para que las personas puedan preguntar en caso de que lo deseen. Ahí en el chat, mientras si alguien piensa la pregunta, les dejé el currículum que leí de José María para que puedan ver los libros que él ha leído por si quisieran conseguir alguno. Y un artículo que fue un poco el fundamento de esta conferencia, que trata del tema de la verdad y la importancia que tiene y el auténtico aporte de la educación a la sociedad, que también se los dejo ahí, que él nos los compartió muy amablemente y generosamente. Así que por si alguno desea profundizar un poquito. Para eso lo he escrito, para que alguien lo lea. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si alguien pregunta. Yo agradecerles también, bueno, los que han participado y a José María por la charla. Y bueno, seguir peleándola. En representación por el instituto, veo también otros profes. Y creo que ahí mencionaba el profesor también, bueno, las dificultades que tiene el sistema educativo para con las políticas públicas y el camino que nos toca recorrer a futuro. Tan incierto, ¿no? Bueno, por ahí creo que en eso nos ha dado un poco de luz y ánimo para seguir, ¿no? Sí. Yo, vamos, no puedo hablar de Argentina porque, vamos, tuve la suerte inmensa de poder estar allá en Mendoza unos cuantos días hace 6 años, pero vamos, en pocos días no pude hacerme mucho cargo, aunque también estuve en otras ciudades de Argentina y no puedo, pero vamos, no tengo. Lo que yo veo, bueno, digamos, tomado puntualmente, muchas cosas son, la verdad es que para mí al menos, un poco desalentadoras. Pero hay un pensamiento que me alienta y creo que no es simplemente una especie de recurso de autosugestión para no acabar ahorcándome, ¿no? Pero creo que es verdad. O sea, el sistema educativo no educa. Educa a las personas.
Y todavía hay mucha gente, muchísima gente que sabe hacer su trabajo. Por supuesto que todos tenemos que mejorar y todos tenemos que aprender y aprendemos, bueno, pues de nuestros colegas y aprendemos de nuestros errores y somos capaces de, bueno, pues de corregirlos, ¿no? Pero en el fondo los que educan son los maestros y los papás, vamos. Y ya si puede haber una cierta colaboración entre ambos, pues tanto mejor. Pero el sistema educativo no educa. Lo lamentable, al menos en mi país, es que el sistema educativo se dedica a poner trabas a que los educadores, que son los papás y los maestros, puedan hacer su trabajo bien. Eso es absolutamente lamentable, porque es un sistema que pagamos entre todos, ¿no? Y pagamos para que nos pisen los callos, como se dice por acá, ¿no? Esto es descerebrado. Pero bueno, no lo vamos a resolver aquí en esta reunión, ese problema, aunque yo creo que alguien tendría que ponerse a pensar a ver cómo resolver semejante cosa absurda. O sea, que estemos pagando un sistema educativo que se dedica a ponernos palos en las ruedas. Pero bueno, en cualquier caso, creo que no hay que perder de vista esto. O sea, que digan lo que digan las leyes educativas o los ministerios de educación, que a lo mejor alguna vez dicen alguna cosa cuerda. Lo importante es que uno haga lo que sabe hacer y lo haga lo mejor que sepa hacerlo. Y bueno, pues se arme de paciencia, ¿verdad? Pues para soportar la cantidad de trabas, ¿verdad? Pues que las administraciones te ponen para que hagas tu trabajo. O sea, las políticas públicas pues son importantísimas, no digo yo que no, claro. Pero en nuestra mano está una cosa que yo creo que es más importante que las políticas públicas, que es ayudar a las personas que se han confiado, digamos, a nosotros a crecer como personas y ayudarles como docentes a que entiendan, o sea, procurar, bueno, en sentido socrático, todo el legado, digamos, de la figura del maestro que nos transmitió Platón, no es alguien que inculca, digamos, conocimientos o valores, ¿no? Sino sobre todo alguien que aflora, ¿no? Que hace salir lo mejor de cada persona. Bueno, pues eso, que es un arte difícil, la mayéutica, la llamaban los griegos, el propio Sócrates, ¿no? Pues eso es mucho más importante que todas las políticas públicas. Bueno, no digo yo que no sean importantes las políticas públicas, pero repito que esas políticas no educan. Ayudan o desayudan a los educadores. Pero los educadores somos los que estamos aquí. Y el espectáculo de ver crecer a una persona, a veces también, bueno, con la ayuda que le intentamos dar, y a veces también, pues a pesar de que no sabemos hacerlo también. Pero bueno, eso es un espectáculo, ¿verdad? Pues que es digno de verse. Eso es muy alentador y creo que no es del todo falso. Bien, José María, una cosa que para comentarle a las personas que nos están escuchando y viendo, tus libros se pueden descargar ahí en una página que se llama Teseo Press. Hay varios de tus libros. Sí, hay, lo que he publicado en los últimos 10 años más o menos, sí que, porque lo he pensado sobre todo para los estudiantes míos y la verdad es que es una editorial que compone bien los textos y sobre todo que los ofrece gratuitamente, o sea que los puede, porque yo ya he comprobado, por lo menos aquí en España, los estudiantes
especialmente los del primer año, ¿no? Yo tengo estudiantes que acaban de ingresar, ¿no?, en la universidad. Pues desde luego, si cuesta €1, pues se lo gastan en cervezas antes que cualquier otra cosa. Con lo cual, pues si ya se lo das gratuitamente y tal, le das el enganche del internet, pues ya por lo menos es una garantía de que puedan leerlo más. Bien. ¿Sabes que estaba pensando en lo que decías de estoy exagerando, pero no demasiado? Justamente una de las cosas que como docentes sabemos que muchas veces para educar hay que exagerar un poco, para que se vea, ¿no? Y para poder mostrar esa realidad o lo que estamos queriendo plantear. Y yo lo que pensaba justamente muchas veces cuando uno exagera o muestra, lo que quiere hacer en realidad es despertar el interés o el asombro en el otro, ¿no? Esto de la fuente del conocimiento, como, digamos, el motor del conocimiento en el asombro. Pero la realidad es que muchas veces uno se encuentra con la apatía de los alumnos, ¿no? Yo creo que esa apatía ya está incluso como una enfermedad, un mal estructural en la cultura, digamos. Es como que muchas veces estos bichitos que los tienen como enfrascados y quizá, viste, hay todo un mundo fuera que no lo pueden ver. Es decir, vos en tu experiencia docente, que es muchísima, ¿qué recursos pensás que podemos, digamos, ver o realizar para enfrentar esta apatía, ¿no? Yo, vamos a ver, yo puedo decir algo que la verdad es que no hace falta decirlo porque es evidente y además todos ustedes lo saben mejor que yo. Yo llevo muchos años enseñando en la universidad, pero ustedes están bueno, supongo yo que la mayor parte de ustedes están en una institución, digamos, escolar, ¿no? Yo también trabajé 6 años enseñando a estudiantes de bachillerato, ¿no?, pero ya hace mucho tiempo. Ahora, yo estoy convencido de que lo fundamental, y repito, esto lo saben ustedes mejor que yo, es que un profesor esté apasionado con su materia. Vuelvo a esta idea de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Contemplare et contemplata aliis tradere. O sea, realmente interesarse mucho por conocer lo más que puedas de tu materia. Y conociéndolo, llegas a saberlo. Y saberlo tiene mucho que ver con saborearlo. Por la sapientia, en latín, que traducimos como sabiduría, es también una flexión de 2 palabras latinas. Sapida scientia, una ciencia sabrosa, gustosa. Uno tiene que disfrutar con su materia, uno tiene que profundizar, saber mucho, todo lo que pueda. Y cuando uno está emocionado, uno contagia esa emoción. A lo mejor a todo el mundo no, pero la puedes contagiar a unos cuantos, a los que se sientan en las primeras filas. Y si consigues una masa crítica de gente a la que contagies un poquito de tu emoción, pues entonces prepárate para ver cosas fantásticas. Bueno, cada día es cada día y esto, que es un milagro, pues a lo mejor no sucede todos los días. Pero yo creo que todos hemos visto en más de una ocasión esto, ¿no? Y realmente cuando logras que una persona joven se emocione, a lo mejor al principio puede resultar un poco extravagante, ¿no? Y como dices tú, pues a lo mejor echar un poco mano de recursos teatrales, ¿no?, que a veces, bueno, pues hacen falta y tal, ¿no? Pero cuando la gente se da cuenta de que esos recursos teatrales, en el fondo, pues son un poco anzuelos o son aperitivos para que la gente se anime, ¿verdad?, pues a meterse
a atender, a mirar con atención, a estudiar el asunto, a meter la cabeza y tal, pues hombre, a lo mejor al principio dice, bueno, ¿cómo es posible que un tipo o una señora, ¿verdad? Pues hombre, supuestamente lista, ¿no? Inteligente y tal, pues se emocione con una cosa que a mí me parece que no, o sea, que yo no le veo ninguna emoción no sé, al latín o al griego o a la geometría descriptiva o lo que sea, ¿no? Pero la gente joven suele decir, bueno, hombre, si esta persona está tan emocionada y desde luego no es ningún idiota, pues hombre, aunque yo no vea la razón por la que esto le emociona, pues hombre, a lo mejor en el fondo es emocionante. Vamos a retenerle un poco la atención, vamos a seguirle un poco la corriente a este tipo así tan... Bueno, ese tipo de cosas, pues a la gente joven se le puede pasar por la cabeza y hay que saber sacarle rendimiento. Y si logras alguien, aunque sean muy pocos, ¿no? Esos que se ponen tal, y aunque sean motivados porque vas a ponerle nota y tal, pero pues esa gente luego puede transmitir mucho más eficazmente que tú, quizá, esa emoción. Entonces, a mí me parece que has conseguido algo que es muy interesante desde el punto de vista educativo. O sea, que la gente aprenda a fijarse en serio en algo. Esto es una cosa que a las edades que tiene la gente, que normalmente pasa por la escuela, es difícil. Y el hábito de estudio, bueno, todos nosotros lo sabemos perfectamente, pero es un hábito que nadie tiene, o sea, que hay que adquirir, hay que aprender, nadie lo tiene innatamente. Pero cuando estudias algo, acabas disfrutándolo. No digo yo que todo lo que uno estudie, si lo estudia, pero hay algunas cosas, seguro que hay algunas cosas o varias cosas que si realmente metes la cabeza y tal, pues acabas descubriendo aspectos también, incluso hedónicamente, muy gratificantes, sabrosos. Pues yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Que un profesor esté emocionado con su materia. Bueno, muchísimas gracias, José María. No, por Dios. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar. Pueden activar el micrófono tranquilamente. No sé si se me escucha. Sí, perfectamente. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. doctor, un gustazo realmente poder escucharlo y agradezco al Instituto también San Antonio, vos Pablo, la posibilidad también de poder incluso dialogar con José María. Yo pensaba mucho mientras también lo escuchaba, recordando viejos conceptos como por ejemplo el de teoría. Realmente es una cosa muy lindo también como lo plantea usted, esto de darle de vuelta, reponer el prestigio que debe tener la verdad, y por tanto el mismo acto del conocimiento y del estudio como algo valioso en sí mismo y por tanto enriquecedor. Y me pareció también con muchas consecuencias prácticas, no solamente ese enriquecimiento personal, sino también social, por decirlo de algún modo, por esto del respeto, esto de aprender a escuchar y de aprender a discutir y a ser más hombre, en definitiva. Mi inquietud pasa por lo siguiente, parecida a la de Pablo, pero le añadimos la dificultad de cómo conquistar a los que ya son profesores, a los que están justamente sumergidos en este sistema educativo que deseduca, como usted bien insiste, que me parece que hay que seguir insistiendo sobre eso porque es reconocer que estamos remando, como decimos aquí en Argentina, en dulce de leche. Entonces, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Qué espacios, según su experiencia académica,
de confrontar incluso entre colegas y de tratar de efectivamente hacer escuela. ¿Qué espacios le dieron resultado a usted para lograr esto, para lograr el amor al estudio, teniendo en cuenta esto simplemente, el ritmo demoledor y burocrático en el que nos vemos sumergidos los docentes? Porque, a ver, en concreto, uno quiere abrir un espacio y termina siendo así, otra cosa más, y justamente se trata de un espacio para salir del sistema. ¿Qué medios ustedes le han dado resultado? Pues no es nada sencillo esto que plantea usted. Pero vamos a ver. No sé si esto responde, pero yo tengo una experiencia bastante positiva hace ya bastantes años, no sé cuántos, pero desde luego más de 15, quizá 20. Yo comencé en la universidad, aquí en la facultad, una especie de seminario de lectura de libros, una cosa voluntaria para los estudiantes que atendía, bueno, que quisieran profundizar y leer más cosas sobre los temas un poco de los que hablábamos en la materia mía, ¿no? Y la verdad es que pues no fue muy bien. Bueno, por razones muy comprensibles también, primero porque no, era voluntario, no era obligatorio, no daba ningún tipo de créditos ni cosas de estas. Realmente no, era gratis et amore y no servía para nada. Nada más que para leer cosas interesantes y discutir. Bueno, yo un poco esta idea que tengo yo le tengo un gran aprecio al currículum medieval, aunque esto pueda parecer o sonar un poco raro, ¿no? Pero, a mí me parece que esas son las actividades académicas por antonomasia. Leer y discutir sobre lo leído. Bueno, y la verdad es que a mí me apetecía, pues hombre, hacer una cosa en la universidad que recordara aquello para lo que la universidad se fundó. Y porque desde luego en la universidad, por lo menos en la mía, hacemos de todo menos eso. Menos leer y discutir. Estamos todo el día rellenando herramientas informáticas absurdas, además por enésima vez metiendo los mismos datos y tal. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Esto ya lamentablemente es global esto, ¿no? Y luego, pues eso, manejando chismes digitales, aprendiendo todas estas cosas que le gustan tanto a los pedagogos, ¿verdad? Pues de la innovación. Pero innovación no es tener nuevas ideas, no, es disponer de nuevos chismes que tienen nuevas featuras y tal. Y claro, la gente se pasa el tiempo que podía estar leyendo cosas interesantes, pues aprendiéndose a manejar chismes de estos. Esto es una cosa de locura en mi modesta opinión. Pero esto que le pasa a los muchachetes, nos pasa a los profesores, igual o más. Entonces, no tenemos tiempo porque es que lo tenemos dedicado a 50.000 cosititas, que son, bueno, no digo yo que a lo mejor todas sean estupideces, pero la mayor parte son estupideces. Bueno, estoy exagerando igualmente, pero creo que no mucho, ¿eh? El caso es que mi experiencia es que en un momento dado yo me decidí a plantearle este seminario y a invitar a otros colegas, no solamente a los estudiantes que tenía, sino a colegas que a su vez invitaron, vamos, si les gustaba y si les... Y no a cualquiera, yo hice una selección. La verdad es que, bueno, yo trabajo en una universidad de titularidad pública y entre mis colegas hay de todo, realmente somos muy distintos y tenemos ideas, pero unos cuantos tenemos
algunas ideas bastante parecidas sobre un par de cosas, no sobre mucho más, pero un par de cosas sí que estamos de acuerdo. Y en general que tienen que ver con lo que significa la universidad y lo que significa estudiar en la universidad. Bueno, entonces hemos buscado lecturas sobre eso, hemos hallado algunas, realmente hay cosas muy interesantes y algunas muy recientes, ¿no? Y entonces nos dedicamos a leerlas y yo he comprobado que el seminario ha crecido muchísimo más gracias a eso. Gracias a que los estudiantes tienen la oportunidad de ver a sus profesores discutiendo entre ellos. Por supuesto, también los estudiantes intervienen, ¿no? Pero procuramos también, los que estamos ahí, pues, y por supuesto, naturalmente lo hacemos con cordialidad, o sea, nos llevamos bien, aunque pensemos cosas muy distintas y tal, pero nos llevamos bien. Bueno, pues es una cosa muy interesante que la gente pueda ver que hay discusiones realmente, o sea, aceradas, porque realmente se plantean posturas muy distintas y muy contrarias y, sin embargo, plenamente respetuosas, incluso cordiales, pero que son auténticas discusiones. Estoy muy contento del giro que ha dado este seminario después de esto. Y es que a mí me parece que lo fundamental es que a los profesores les dejemos tiempo para que lean libros. Yo comprendo que esto es una batalla perdida. Pero como dice Cervantes en el Quijote, es de caballeros, es propio de caballeros perseguir las causas perdidas. Y esto, aunque parezca una causa perdida, hay que perseguirla. O sea, hay que sacar tiempo para leer, para estudiar, para emocionarte con tu materia, para las cosas importantes. Y las cosas que son cosititas, pues cuando uno está repleto de cosititas es cuando no tiene tiempo, porque tengo mucho que hacer. Pero cuando uno realmente se concentra en lo importante, por supuesto que saca tiempo para lo importante. Y si un profesor, yo creo que un profesor con muchos más motivos, tiene muchos más motivos, muchos más alicientes para sacar tiempo para leer cosas interesantes y luego discutirlas con los colegas y con los estudiantes. Y eso es una cosa apasionante. Bueno, es verdad que a todos nos pueden muchas veces las urgencias, las prisas, la cantidad de cosas que se nos amontonan, pero todo esto, no, bueno, todo no, pero muy buena parte de eso es consecuencia de las puñeteras cachivaches digitales. Yo creo que esto lo sabemos muy bien todo y procuramos decírselo a los papás y a las criaturas, ¿no? A los chicos y a las chicas, ¿no? O sea, que guarden el telefonito, que ya tendrán tiempo para consultar. Creo que es muy importante toda esa insistencia. Yo soy muy partidario de animar a la gente a que se olvide del telefonito las horas que está en la escuela. Porque hay una cosa que pueden hacer en la escuela y que si no la hacen en la escuela es difícil que la hagan fuera. Que es todo esto que he intentado decirles a ustedes. Mientras que el telefonito a lo que te lleva es justo a lo contrario de la atención, a la concentración, es la dispersión absoluta. Bueno, una persona madura, pues hombre, puede usar el telefonito, pero una persona joven lo va a usar para distraerse, porque es que es una distracción pura, eficacísima. Para distraer es 100% eficaz el cachivache, el chisme digital. Bueno, pues esto que nosotros lo sabemos perfectamente porque lo vemos todos los días en el aula,
y vemos las consecuencias tan negativas que muchas veces tiene eso, pues a los primeros que nos tenemos que aplicar es a nosotros mismos, me parece. O sea, lo primero que tenemos que poner coto al telefonito y a los chismes. Bueno, y si las autoridades académicas nos obligan a hacerlo ya todo, como pasa en mi universidad, todo tiene que ser digital y todo no sé qué, pues hay que decirle a las autoridades académicas, oye, hasta aquí hemos llegado. Pero yo, o sea, yo tengo que leer. Tengo que leer. Si no leo, a ver qué se me ocurre. O sea, ¿qué voy a contar yo en clase? O sea, mi principal obligación académica no es tener al día todos los cachivaches informáticos y rellenar todos los infinitos oficios o herramientas que tal, y mucho menos aprenderme los protocolos. No. Mi principal obligación es tener algo que decir cuando yo me presente en el aula, tener algo interesante que decir. Y si el decano se empeña en que no, en que eso es lo último de todo y que lo que tengo que hacer es hacer la programación y el cronograma y todas las tonterías esas que se han inventado los pedagogos, con perdón, espero que no haya aquí, bueno, si hay pedagogos o pedagogas, les pido perdón, pero en mi universidad vivimos una especie de dictadura de pedagogos que es terrible, terrible, terrible. En fin. Bueno, muchas gracias, José María. No, por No sé, Dios. no sé si alguno de los pedagogos quiere discutir con José María. Tiene abierto el micrófono. Si no hay más preguntas, le agradecemos nuevamente a José María y muchísimas gracias por este espacio, Nada, por darnos toda esa sabiduría. no, por Dios. Esperemos que lo podamos tener presencialmente próximamente. Vamos a ver si podemos hacer el esfuerzo económico y traerlo para este lado. Sería un placer poder compartir acá con usted. Muy bien. Pues encantadísimo y nada, muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y hasta más ver. Listo. Les agradecemos a todos por haberse conectado, especialmente a la gente que lo hace desde afuera, Padre Martín, a una señora Vélez que creo que ya se desconectó, y bueno, y a todos los egresados del nivel superior del ISO. Así que muchísimas gracias, y bueno, será hasta la próxima. Ahí en el chat le estaré agradeciendo. Muy bien. Nada, a usted.